Está bien. Muy buenas noches amigos de Canal 6 TV. Hoy en una nueva emisión de Perfiles del 6 platicamos con Israel Rivas, quien es padre de Dana, una niña con cáncer, pero también vocero del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer AC. Muy buenas noches y gracias por tomarnos la comunicación, Israel. Jesús, buenas noches, saludo como al auditorio, también es un gusto saludarte a ti, Jesús, y bueno, a tus órdenes como siempre. Bueno, comenzamos platicando de tu perspectiva a qué es lo afrontar o las dificultades, más bien. Quisiéramos comenzar narrándonos, platicándonos, que nos comentes cómo son las dificultades a las que te enfrentas tú como padre al presentarse pues esta enfermedad en tu hija, Dana. Bueno, Jesús, es muy complicado. El cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa, es curable, no es una enfermedad mortal, y que finalmente siempre he dicho que cuando un niño con cáncer se enferma toda la familia. Las complejidades que uno tiene que enfrentar como padre o como miembro de una familia que tiene a un hijo con esta enfermedad son muy difíciles porque hay un desgaste emocional, hay un desgaste psicológico y hay un desgaste económico, que a la larga puede ser un daño terrible en la familia. Yo nada más te quiero poner sobre la mesa datos que son muy escalofriantes. El 75% de los padres que tienen hijos con cáncer se divorcian al final de los tratamientos, sobreviva o no el chico. Entonces es algo muy complejo porque, vuelvo a repetir, cuando un niño con cáncer se enferma toda la familia. Es lidiar, porque así es la palabra correcta, es lidiar, es batallar con una serie de vicisitudes que en verdad no se lo deseo a nada. Dana afortunadamente libró la batalla contra el cáncer después de casi 3 años y medio en tratamiento. Aún sigue en revisión, aún sigue yendo algunos médicos a que la revisen cada 2 meses en el Hospital Infantil Federico Gómez. Aún tiene secuelas de las largas jornadas de quimioterapias y la están revisando muchos médicos todavía. Está en tratamiento para ahora corregir lo que produjo como daño el largo tratamiento de quimioterapias y de medicamentos, ¿no? Entonces, la verdad es que es una situación muy compleja, Jesús, que no se visibiliza porque hemos sido invisibles y no se atiende el fenómeno de manera integral. Aquí la palabra clave sería la integralidad en los tratamientos. Ayer mismo platicaba, y te voy a poner un ejemplo con una mamá, que ayer me habló una mamá y me decía, estoy desesperada, yo soy de Oaxaca, llevo apenas 3 semanas en la Ciudad de México, me quedo de arrimada en una casa, y bueno, son las mismas historias, uno los va escuchando, de padres que venden todo, y es que el gobierno dice, bueno, los medicamentos son gratis, para empezar no son gratis, porque en este mundo te quiero decir, Jesús, no hay nada gratis, se paga con estos impuestos, correcto, y con los impuestos de toda la gente. Entonces, puntos, claro, nada es gratis, que sí, no nos cuesta de momento un desembolso para un tratamiento oncológico, por ejemplo, como en el caso de Dana, que es la leucemia linfoblástica aguda, de alto riesgo, sale alrededor de 1,5 millones de dólares, tratamiento de 3 años y medio, impagable, 30, 20 millones de pesos, que uno no los pudiera pagar. Pero bueno, si esos tratamientos están subsidiados por el gobierno, ¿verdad? Lo que no está subsidiado, pues es la gasolina, lo que no está subsidiado es la comida, lo que no está subsidiado es el empleo y muchas situaciones alrededor. Entonces no hay esta integralidad, no se atiende la problemática del cáncer infantil, que te quiero decir que es la primera causa de muerte a nivel mundial infantil. El cáncer infantil es la primera causa de muerte infantil y en adolescentes, y no se atiende como se debería de atender en otros países. Es más, hemos tenido un profundo retroceso en México.
Hay hospitales que tenían tasas de sobrevida del 93, 95%, ya en el 70%. Hay hospitales en el interior de la República que tenían tasas de sobrevida alrededor del 30, del 70% y hoy andan en el 30%. Entonces, hemos ido hacia atrás, no hemos ganado, hemos perdido. Y lo que se está perdiendo pues es algo dramático, son vidas humanas. Vuelvo a repetir, no hay esta integralidad como en otros países de primer mundo en donde los padres están en situaciones muy distintas a las que estamos hoy en México, los que tenemos cáncer o los que tuvimos hijos con cáncer, ¿verdad? Con condiciones muy favorables justamente para que la familia siga unida, para que no se desintegre, para que el padre y la madre sigan gozando de sus derechos laborales, para que estén en condiciones adecuadas de alimentación, de higiene, de tratamientos psicológicos. No lo hay. No hay un hospital que integre toda esta parte y eso hace que las tasas de sobrevida suban y no bajen, pero pues aquí no tenemos lo básico que son medicamentos. En mucho tiempo seguramente que esto no lo tendremos. ¿Te acuerdas? Nosotros lanzamos una iniciativa que ahí se quedó, ¿verdad? Porque pues, nos hicieron falta como 4,000 firmas y las ocupaciones de todos ya no nos permitieron continuar con esta firma. Y la agenda política del país, incluyendo la oposición, y perdón que yo me meta con estos temas, Jesús, pues no da para atender a los niños con cáncer. Nos han utilizado de ambos lados como banderas políticas, y sí, pobrecitos los niños que se mueren con cáncer, pero nadie ha hecho nada en los hechos. ¿Verdad? Se siguen muriendo sin medicamentos, se sigue falta de medicamentos. Precisamente, Israel, a eso iba. O sea, finalmente tú sufres en carne propia lo que sufren decenas o miles de padres, madres, familiares de niños con cáncer en nuestro país. Y no solo se enfrentan a no tener un empleo estable, a no tener un apoyo, una seguridad social, sino además de eso, se enfrentan a que no hay medicamentos. ¿Qué han hecho las autoridades? Hablemos tanto del gobierno federal, los diputados o algunas autoridades un tanto más locales en sus entidades federativas, por tu caso Chiapas, incluso en la Ciudad de México, en otras entidades donde ustedes tienen amplia presencia. ¿Qué les dicen ellos? Cuando lo reciben, les abren sus puertas, les dan un oficio o ni siquiera les abren las puertas. Y además, ¿cómo se sienten ustedes como padres ante la reacción de las autoridades al haber un desabasto de medicamentos? Fíjate, Jesús, que hemos sido doble, triple o cuádruplemente revictimizados, ¿verdad? Porque, digo, el mayor ejemplo para tu pregunta y para darle una respuesta concreta a lo que me estás diciendo es la respuesta del domingo pasado, sábado pasado, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahí en Guerrero, cuando le gritaron, no hay medicamentos oncológicos para los niños, y le gritaron, pero, y tal contestó, ya va a haber, no se preocupe. Viene diciendo 4 años que ya va a haber medicamentos, y es mentira tras mentira tras mentira. Es decir, antes me quedaba la duda de que si era la problemática sobre la falta de medicamentos, era pues, una falta de tal vez de pericia, estaba cambiando el régimen, no se habían hecho las cosas, la falta de experiencia, oye, 4 años de desabasto, me queda claro que no hay voluntad, me queda claro que esto es algo premeditado, me queda claro que no quieren comprar principios porque no quieren invertir en la salud, me queda claro. Y te voy a decir por qué me queda claro, lo he repetido muchas veces. Cuando comenzó este proceso de la falta de medicamentos, ya por el 2019, la primera vez que tomamos el aeropuerto, un 29 de agosto del 2019, a los 2 días tuvimos una reunión con el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud. Fuimos alrededor de 32 padres y tuvimos una larguísima plática, aproximadamente 4 horas. En esa plática, en la que estaba mi hija, por suerte, su Parriola, mi esposa, junto a mí y otros tantos padres de familia, el doctor Alcocer nos dijo que había un grupo de personas cercanas al presidente que le estaban aconsejando que no invirtiera en cáncer, que porque la tasa de sobrevida era muy baja y se gastaba mucho y que no valía la pena invertir en ello y gastar en ello. O sea, como sacrificar vidas. Claro, esto
De verdad, no lo estoy inventando. Hay 32 testigos y varios menores ahí. Lo dijo el doctor Alcocer. Tengo que decir la frase completa. Dice el doctor Alcocer que el presidente dijo, no, a todo que sí. Pero entonces la realidad es que sí hay un grupo cercano al presidente que le está o le aconsejó que no comprara estos medicamentos porque la tasa de sobrevida, pues, que no valía la pena, ¿no? Pero lo más curioso es que tiempo después, cuando hicimos la huelga de hambre, ahí del 2020, cuando comenzó la pandemia, justamente también el ex secretario de Gobernación, por cierto que nos atendió muy bien, Ricardo Peralta, nos va a entender prácticamente lo que hizo. Y cuando le dijimos, subsecretario, resuelva la problemática, nos dijo, no puedo, hay mucho radical al lado del presidente. O sea, podríamos decir que el desabasto de medicamentos viene desde arriba, viene desde el Ejecutivo Federal planteando ejes de no querer atender, de no querer invertir en la solución de este problema, de esta enfermedad y de atención, pues a niños con cáncer concretamente y demás personas que padecen esta enfermedad. Hoy me queda absolutamente claro. No tengo la menor duda de lo que me dijo el doctor J. José en el 2019. Es parte de esta estrategia genocida de un gobierno. Se enojan cuando yo les digo, cuando les comencé a decir genocidas, mi querido Jesús, pero yo no inventé el tipo penal. El tipo penal en el Tratado de Roma, en los tratados de Roma, que México tiene escrito en el protocolo de Roma, es muy claro, comete el delito de genocidio aquel que por una situación ideológica, religiosa, sacrifique vidas humanas en aras de llevar a cabo su proyecto político, ideológico, religioso o imponga una forma de gobierno, etcétera. Sigue diciendo el tipo penal internacional. Yo no lo inventé. Entonces, cae perfectamente este gobierno en el delito de genocidio por esta simple razón. Porque si yo soy consciente de que mi política pública está equivocada, no solamente tan errada, sino que soy consciente de que está causando la muerte de vidas humanas, debería de corregir inmediatamente. Pero si pese a saberlo, yo sigo insistiendo en esa política pública debido a mi ideología y sacrifico vidas humanas, se da el tipo penal. Al primero que queremos ver tras las rejas, y seguramente así será, se llama Hugo López Gatell. Es un sujeto que no tiene ni ha tenido moral ni nada para denostarnos y para calumniarnos. Y ese seguramente será el primero de todos estos que lo veremos en la cárcel, tarde o temprano caerá. Porque la vida de más de 3.500 niños o 4.000 que ya van muriendo por falta de medicamentos no es un chiste, Jesús. Es algo de ¿Qué, mayores palabras. qué siente un padre al ver esta actitud de tu gobierno, de no querer atender al niño que tú estás cargando en brazos, sea del género que sea? Es un niño que tiene cáncer. ¿Qué sientes tú como padre de familia que está en riesgo la vida de tu hijo solo porque un gobierno no quiere invertir en la salud ni en el cáncer? Mira, me da mucho coraje, ¿no? Y tengo que ser muy sincero a los sentimientos que me provocan. Me provocan coraje, me provocan un sentimiento profundo de impotencia, de querer hacer cosas inclusive fuera de serie, como tomar un aeropuerto, como acostarnos en las pistas del aeropuerto, porque se trata de defender la vida de un hijo y yo pienso que es natural que cualquier padre o cualquier madre en un estado de este tipo haría lo que fuese para salvar la vida de su hijo. ¿Qué reacción me causa esta gente que no quiere invertir en estos medicamentos y que nos han puesto tantos pretextos? Me provoca una profunda repulsión y un profundo enojo. ¿Por qué enojo? Porque te comencé diciendo que hemos sido triple, cuádruplamente revictimizados porque se nos acusó primero que no teníamos hijos con cáncer. Después se nos acusó de que éramos financiados por las farmacéuticas. Después se nos acusó de que éramos financiados por la oposición y manipulados por la oposición. Si tener un hijo con cáncer es sinónimo de idiotez y de imbecilidad, para ellos seguramente sí.
Después se los acusó de pues, ser hasta golpistas, de estar organizando un golpe de Estado. A mí me preocupa esta situación porque las palabras del ejército y del general Luis Crescencio Sandoval apenas hace un par de semanas dijeron que pues van contra aquellos, y el presidente de la República también lo dijo, van contra aquellos que pretendan dar un golpe de Estado, que el ejército está para defender al gobierno de un golpe de Estado. Y si nos acusan a los padres de familia como golpistas, y eso no lo dice nadie, están en las revelaciones del Guacamaya Leaks, que somos tan peligrosos como el cártel Jalisco Nueva Generación, así nos cataloga el ejército por defender la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Porque nuestro interés no es político, nuestro interés no es darle un golpe de Estado al presidente, nuestro interés no es ser ni diputados ni senadores, ni andar en busca del poder por el poder mismo. Nos empoderamos para salvar la vida de nuestros hijos. Parece que a este gobierno no le importa. Lo que sí es que vamos a buscar justicia. Somos un grupo de padres de familia, te quiero decir, Jesús, que no vamos a descansar hasta ver tras las rejas algunos actores que han sido profundamente miserables, como Hugo López Gatell en su traje, ¿no? Al señalarlos como golpistas, al señalarme a tu servidor como alguien que no tiene una hija con cáncer, o que estaba mintiendo, como pseudo padres. El Pigmenio Ibarra llegó a decir que yo era un agente de la CIA, pagado por la CIA, especialista en procesos de desestabilización social. Ya me imagino, digo, yo me formé en Chiapas, y ya me imagino la cara, si viviera con Samuel Luis escuchando estas estupideces de Pigmenio Ibarra, ¿no? Estuve alguna vez en un tiempo cercano a él, en la lucha y en la defensa de los derechos humanos. Finalmente, Israel, los padres de niños con cáncer, pues han dejado de ser solo padres de sus hijos, sino se han vuelto como activistas sociales en pro de la salud, porque lo que llegan a conseguir o cómo presionan, pues sí tiene una consecuencia en la sociedad, lo poco o mucho, o el dar a conocer esta problemática terrible y lo que nos acabas de mencionar. Ahora nos mencionas, desde la Sedena se están espiando a activistas y puntualmente a los padres de niños con cáncer. Jesús, es una pena, me da pena por el ejército, una institución en la que muchos creíamos, que esté pues, al servicio de un proceso ideológico que no me toca a mí juzgar, pero que definitivamente pues es radical, ¿verdad? Porque un proceso de ideologización que no fuera radical no nos debería como sus enemigos, ¿verdad? Para exigir un derecho fundamental, empezando por no dejarnos sin medicamentos o no dejar a nuestros hijos sin medicamentos. Me da mucha pena del ejército, ya sabíamos que nos espiaba la Secretaría de Gobernación, ya nos habíamos dado cuenta que nuestros teléfonos estaban intervenidos, no, así, nos da mucha pena que el ejército, en lugar de ponerse a conseguir medicamentos y abrir los hospitales militares que tienen los mejores tratamientos del mundo, ¿verdad? A los papás de niños con cáncer, pues estén espiando. Me parece profundamente complejo. Este proceso de infiltración que nos han hecho, este espionaje que nos han hecho por considerarnos peligrosos, por exigir un derecho fundamental, pues solo lo hacen los regímenes totalitarios y hoy lo están probando plenamente. Hoy nos queda claro que el gobierno no quiere comprar medicamentos. Hoy nos queda más que nunca claro que este gobierno lo que único que le importa es la vanidad y el ego de un solo hombre, mantenerse en el poder por el poder mismo. Que tengamos medicamentos, que tengamos seguridad, que tengamos justicia en este país, importa poco. Lo que importa es la sucesión política en este país. Y lo digo también con mucho desencanto para la oposición, porque lo vuelvo a subrayar, con doble raya. Tampoco la oposición ha sido lo suficientemente capaz para poder resolver este problema, porque se han hecho patos. Por último, ¿tienes miedo de que se afecte tu integridad, de ser asesinado o alguno de los padres de niños con cáncer, de los que integran este movimiento, debido a todo lo que hemos platicado? Claro, claro, Jesús, a mí me llegaban unos mensajes y esto, yo tengo una demanda penal en contra de quien resulte responsable y de dos youtuberos, que es por ahí el Chapucero, y no recuerdo el otro nombre de quién, porque primero me difamaron, me calumniaron en las redes sociales, en sus programas, y segunda, pues esto llevó a una serie de amenazas muy fuertes,
por teléfono, a través de mensajes de WhatsApp. Te vamos a aventar a la línea 3 del metro, sabemos que lo utilizas. Según un momento que yo tenía una psicosis, me pegaba a la pared cuando tomaba el metro, porque de verdad sentía que en cualquier momento me podían aventar. Entonces, sí tiende uno a caer en esa psicosis, tiende uno a ponerle doble llave a la puerta de la casa. Hay padres de familia que es un hombre, porque no me han autorizado a decirlo, que se les han emparejado automóviles y les han dicho, ya bájale por favor o aquí te quedas, ¿no? Entonces, ha habido desde luego amenazas, no puedo decir de quién, porque no tengo los datos concretos de quién ha sido quien me ha amenazado. Hemos sufrido agresiones públicas y en el Zócalo de la Ciudad de México un grupo de personas en una marcha nos amenazó y nos iban a golpear, si no es por la policía capitalina nos golpean, inclusive van niños con cáncer enfermos en ese movimiento y pues los simpatizantes radicales del presidente de la República casi nos golpean, ¿no? Afortunadamente la policía de la Ciudad de México nos protegió, pero bueno, ahí está, ¿no? Ese es decir, la consecuencia de esto. Sí, sí tenemos miedo y seguimos teniendo miedo y muchos padres ya no quieren protestar justamente porque saben de esta problemática, de estas amenazas, de estas represalias. Mi familia Jesús fue amenazada, mis hermanos con correrlos de sus trabajos, si no le bajaba, ¿verdad? Yo los rayitas. Entonces, pues sí, sí hay miedo, desde luego, y tenemos miedo no solamente nosotros, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros padres, todos están amedrentados por esta situación, porque este régimen cada vez se torna más radical y más totalitario. Bueno, Israel, pues no me queda nada más que agradecerte, desearte que nada de estas amenazas ni nada te pase ni a ti ni a ninguno de los padres de niños con cáncer, ni a ningún activista que haya sido amenazado de muerte. Tristemente estamos viviendo esta realidad en nuestro país. Te agradezco, Israel, que te hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros. Israel Rivas es vocero del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer AC. Gracias, Jesús. Un saludo aquí al auditorio. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de las distintas plataformas de Canal 6 TV. Síganos en nuestras distintas redes sociales. Búsquenos como Canal 6 TV en Twitter, Facebook, Instagram y en www.canal6tv.com. Que tengan muy buena noche y nos vemos en otra emisión de Perfiles del 6.